Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con un recién llegado de Guatemala, Alberto Garín. Pues aquí me tienes. Aterricé ayer. Bueno, claro, esto está grabado, no está grabado en directo. De modo que cuando ustedes vean el programa no sabrán cuándo es ayer ni cuándo es hoy. Pero aunque aterricé ayer y el viaje es largo, aquí estoy en la trinchera de Biguán, que es donde Jano nos reclama. Bueno, a ver, vamos a contar la verdad. Nuevo Papa, y dijiste yo tengo que hacer un pedazo de historia sobre el nombre del nuevo Papa y explicar también cómo es el funcionamiento de un Papa, porque no deja de ser un monarca absoluto. Bueno, es que en realidad, más que hablar sobre el Papa que ha sido coronado ahora mismo, León XIV, o sobre la historia del nombre, que es interesante, porque hay unos cuantos papas León que hicieron cosas trascendentales en la historia de la Iglesia, lo más llamativo ha sido cómo se ha tratado en las redes sociales el nombramiento de León XIV, como si fuera un político elegido en elecciones democráticas que tiene que alcanzar consensos a partir de sus electores o a los otros partidos que pueda haber en un supuesto parlamento. Y lo que se nos suele olvidar es que el Papa de Roma es un monarca absoluto. Monarca electivo, es cierto, pero absoluto, donde no tiene ningún contrapoder a su voluntad política, pero tampoco tiene ningún contrapoder a su voluntad religiosa. Recordemos que cuando los sumos pontífices hablan ex cátedra, desde que el Concilio Vaticano I estableció ese principio de que lo que el Papa emite en ese momento tan particular es una verdad dogmática, los papas pueden hablar sobre la fe y definir algunos principios de fe de forma absoluta. Entonces es algo muy chocante. Y claro, Jano, esto seguro que la mayor parte de los que han seguido este nombramiento, esta coronación, se les ha olvidado que están hablando de un monarca absoluto. Sí, de hecho es divertido ciertos análisis que se hacían, claro, desde la perspectiva que tú estabas comentando, completamente erróneo. Eso es. Pero vamos más lejos, porque aunque es un monarca absoluto, no lo fue siempre. Y hemos de entender que esa construcción de los papas de Roma como monarcas absolutos fue el resultado de una larguísima historia. Pero voy más lejos todavía, y seguro que esto le va a resultar un poco provocativo a Jano, porque si hablamos de los grandes teóricos del absolutismo, si hablamos de gente como Bodino en el siglo XVI o Hobbes en el siglo XVII, el modelo inicial eran los papas. O sea, el primer monarca que en el mundo occidental decidió que a lo mejor la solución para un gobierno eficiente era el absolutismo, fueron los papas del siglo XV. Quizás el más famoso es el Papa Borgia, Alejandro VI, pero antes de él ya hay una serie de papas que buscan certificar su autoridad de esa forma absoluta. Ya hicimos en su momento un programa dedicado a la historia de la Ciudad del Vaticano. En paralelo voy a desarrollar este programa que quiero explicar aquí hoy. No voy a entrar en cuáles son los procedimientos para la elección de los papas. Sobre ese tema ha habido unos cuantos programas interesantes en las últimas semanas. Lo que quiero es que reflexionemos juntos sobre cómo estos papas de Roma llegaron a convertirse en lo que son hoy, esos monarcas absolutos tanto a nivel político como a nivel religioso. Después de todo, lo que se ha nombrado ha sido al obispo de la ciudad de Roma. ¿Quiénes son los obispos? Pues como todos sabemos, una vez que Cristo es crucificado y resucita y sube a los cielos, quienes quedan para poder propagar la palabra de Cristo son sus apóstoles o inmediatamente después los discípulos directos de esos apóstoles, aquellas personas que pudieron conocer en persona ya no a Jesucristo, pero al menos sí a los apóstoles. Quizás una de las figuras más conocidas sea la de San Pablo, que no conoció a Jesús en vida, pero que sí tuvo contacto directo con los apóstoles de Jesús. Una vez que van muriendo por una cuestión biológica tanto los apóstoles como sus discípulos, las comunidades cristianas que se iban creando sintieron la necesidad de buscar una figura, un referente que les permitiera mantener esos principios dogmáticos que habían sido establecidos en los evangelios y ratificados en las cartas de San Pablo. Y surge así la figura del obispo. El obispo como ese líder religioso de una comunidad que sobre todo tiene esa función de defender los principios de la correcta fe, del buen dogma. Y en el momento en que se oficializa la Iglesia cristiana, primero con Constantino a comienzos del siglo IV y sobre todo con el emperador Teodosio a finales del siglo IV, se considera que, si bien es cierto que hay una cantidad importante de comunidades cristianas por todo el Imperio Romano, hay al menos 5 de ellas que son más significativas por los vínculos que pueden tener con el propio Jesús o con sus principales
apóstoles y que son aquellas a las que más se va a escuchar. Y aquí tendríamos, para comenzar, la de Jerusalén, después tendríamos Antioquía en Siria, vinculada a la figura de Pablo, Alejandría en Egipto, vinculada a la figura de San Marcos, la propia de Constantinopla, por ser la nueva capital imperial, y Roma, vinculada a San Pedro. De estas 5 patriarcados, si bien es cierto que hoy, en el siglo XXI, por tanto a posteriori, somos conscientes de que la más exitosa fuera de Roma, no es así como se veía en esos momentos de los siglos V, VI, VII, cuando el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los germanos. Hemos hecho ya un pedazo de historia referido a esa caída del Imperio Romano, porque en ese instante la sede episcopal más importante era la vinculada al emperador romano de Oriente, al emperador bizantino con su sede en Constantinopla. ¿Qué ocurría en Roma? Pues en Roma, por ese vínculo directo con aquel discípulo al que Jesús había encargado que llevara la dirección de la Iglesia, que es Pedro, el Papa de Roma, el obispo de Roma, trataba de tener una voz propia, que se escuchara bien, pero enfrentaba una serie de inconvenientes. El primero, que él era obispo en Roma, en la ciudad de Roma y en el territorio que podía controlar alrededor, tal como explicamos en esa historia sobre el Vaticano. El segundo es que más allá de los límites de Roma tenía poca voz, porque si algo caracteriza a la Iglesia cristiana en los momentos posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente, es que entre comillas van a ser iglesias nacionales, entre comillas por lo anacrónico que pueda ser este término de iglesias nacionales. Es decir, para el reino de los visigodos sería más importante el principal obispo de su reino, el de Toledo. Para el reino de los francos sería más importante el principal obispo de su reino, el de París, y así sucesivamente. De modo que tampoco tiene mucho predicamento el Papa, el obispo de Roma, frente a esos otros obispos nacionales. Y al mismo tiempo tiene un tercer inconveniente, que es que el otro, como acabo de decir, gran patriarca de la Iglesia cristiana, que es el de Constantinopla, reside en la capital del imperio y por tanto la capacidad de influir al oído del emperador es más notable y la trascendencia que pueda tener lo que decida el patriarca de Constantinopla es mucho más interesante que lo que nos pueda explicar el obispo de Roma. Y aquí entramos en un terreno muy interesante. Como bien sabes, Jano, hemos tenido ya en varias ocasiones en nuestro programa a José Sotochica, Sí, que es un un gran grande, especialista un de grande. la Alta Edad Media. Entonces, Sotochica ha publicado algunos documentos donde hace ver cómo en algunos debates teológicos de esta Alta Edad Media, de estos siglos V, VI, VII, se permitía que la última palabra fuera la del obispo de Roma. Sin embargo, esto no es lo más habitual. ¿Y cuál es el equilibrio que vamos a encontrar o cuál va a ser la relación de balances entre el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla? No en esos documentos que tan sabiamente ha puesto a conocimiento de todos alguien como Sotochica, sino en los espacios litúrgicos de estas iglesias cristianas de la Alta Edad Media, insisto, los siglos VI, VII, VIII, en donde los espacios se organizan siguiendo las liturgias propias del patriarca de Constantinopla. Entonces, si en un lado de la balanza ponemos 3, 4 documentos donde se busca la primacía del obispo de Roma, y en el otro lado de la balanza lo que ponemos son cientos de iglesias que se organizan especialmente para seguir la liturgia de Constantinopla y no la liturgia romana, está claro que el peso de ese patriarca de Constantinopla era mayor al del obispo de Roma. ¿En qué momento esta situación empieza a cambiar? Pues hay un instante muy conocido, que es cuando, y aquí empiezan a aparecer personajes, los papas León. León I es muy famoso a comienzos del siglo V, el hombre que fue capaz de defender la ciudad de Roma frente al ataque de Atila, el líder de los hunos. Para el año 800 tenemos otro León, León III, que es quien, buscando una protección para sus territorios en el centro de Italia, logra el favor del rey de los francos, Carlomagno, al que corona como emperador, recuperando así ese título imperial que solo se había quedado en Constantinopla y que gracias al Papa León III vuelve a Roma, en este caso en la cabeza del franco Carlomagno. Tendremos ocasión de hacer un pedazo de historia dedicado a Carlomagno. Lo curioso es que uno de los compromisos que adquirió Carlomagno a cambio de esa coronación imperial fue la de sustituir la liturgia galicana que tenía en sus reinos por
otro modelo que sería la liturgia del obispo de Roma, la liturgia romana. Y es muy llamativo porque cuando tuve ocasión de estudiar esa transformación de la liturgia galicana a la romana, de forma casi sistemática, la mayor parte de los historiadores consideran que a partir del año 800, en las iglesias francas se va a seguir la liturgia romana. Y no es cierto. Es un cambio que se hizo de forma muy lenta, muy pausada, y realmente hasta el siglo XI no se va a imponer la liturgia romana en ese mundo franco. Y aquí, Jano, tenemos que apelar a quien sin duda ha sido uno de los mejores estudiosos de la teología católica y de la liturgia católica en general, que fue el obispo Ratzinger, Papa Benedicto XVI, Sin duda. quien explica en una de sus obras cómo, en efecto, esa transformación de la liturgia galicana a la liturgia romana en el ámbito francés fue mucho más lento de lo que habitualmente nos quieren decir los historiadores. Interesante. En realidad, si hay un autor al que tenemos que acudir con regularidad para entender lo que sucede en este mundo de la teología católica, ese fue Joseph Ratzinger. Bien, el intento de recuperar la autoridad imperial en Roma gracias a Carlomagno y sus sucesores, y de esa manera que el obispo de Roma pudiera ofrecerse al mundo al mismo nivel que el patriarca de Constantinopla, puesto que iba a contar con la protección del emperador, en este caso el emperador, aunque fuera de origen franco, el emperador romano, no va a terminar de cuajar. La dinastía carolingia acabará en continuas peleas entre los sucesores de Carlomagno. Los papas de Roma entrarán en probablemente la crisis más intensa que ha vivido el papado durante el siglo X, cuando los nobles romanos quitaban y ponían papas a su antojo, papas que se van a caracterizar por estar muy alejados de una correcta moral cristiana, con todo tipo de vicisitudes, que podrían haber puesto en peligro la propia figura del obispo de Roma como cabeza de la cristiandad latina. Pero aquí hemos de entender algo muy interesante. Nosotros hoy conocemos al dedillo muchos de los percances que va a vivir el papado de Roma durante ese siglo X, cuando ya ha decaído la dinastía carolingia, e insisto, en Roma los papas son puestos y depuestos por la nobleza de la ciudad. Pero eso era algo que en aquella época prácticamente solo se conocía a nivel local, al nivel de Roma. Y quizás podía haber algún tipo de disensión dentro de la Iglesia cristiana por la mala actitud de estos papas. Pero más allá de Roma, lo que existía no era más que un símbolo lejano, es decir, para un fiel en Galicia, para un fiel en Bretaña, para un fiel en Escocia. Roma era un referente para la cristiandad occidental, donde podían acudir a buscar la salvaguarda de estos obispos de Roma y poco más. Entonces, precisamente, el relativo aislamiento en el que vivía la sociedad de la Europa occidental en el siglo X es lo que nos permite explicar por qué un papado en una crisis de organización, en una crisis de moral tan profunda como la que vivió en el siglo X, a pesar de todo, fue capaz de seguir adelante. Pero es que además estos obispos de Roma eran conscientes de las dificultades por las que estuvieron pasando en esa décima centuria, y a partir del siglo XI vamos a encontrar todo un proceso de reformas que va a concluir a finales de ese siglo con la famosa Reforma Gregoriana, que impulsa Gregorio VII, previamente uno de los personajes más importantes de la curia papal, Hildebrando de Toscana. Bien, o sea, alguien que llevaba muchos años trabajando en el corazón de Roma y que cuando llegó a ser papa termina por culminar todo este proceso. Cuando hablamos de reforma gregoriana podemos hablar de una serie de elementos asociados a la propia organización del papado, la búsqueda de una moralidad ejemplar y demás, pero hemos de entender algunos puntos importantes. El primero, volvieron a recuperar ese binomio emperador-papa. Habían caído los carolingios, se pone en marcha una nueva dinastía, la de los otones. Es cierto que ya van a remontar al siglo X, pero ya en el siglo XI queda plenamente consolidada. Es decir, el Papa de Roma vuelve a contar con ese casco protector que es la presencia de auténticos emperadores en la parte occidental de Europa. Un segundo elemento muy interesante es que la demostración de la autoritas, a lo mejor no la potestas, porque en realidad la potestas, la capacidad de ejercer el poder, digamos, manu militari, quedaba en manos de los emperadores, esa autoritas, esa capacidad de influir de manera notable de los papas sobre toda su cristiandad occidental, su cristiandad latina,
queda claramente reflejada a finales del siglo XI cuando se comienzan a predicar las cruzadas y se pone en marcha la primera cruzada. Ojo, una primera cruzada, y seguro que también tendremos un pedazos de historia que dedicar a las cruzadas, que es el resultado de una acción militar previa. Pensemos que las cruzadas se ponen en marcha, las cruzadas a Tierra Santa, las cruzadas a Palestina e Israel, se ponen en marcha en 1098-1099, pero se ponen en marcha después de que en una parte de la cristiandad occidental habían demostrado que era posible derrotar de forma rotunda a los musulmanes, que fue Alfonso VI, rey de León, con la conquista de Toledo para 1085-86. Entonces, el modelo del rey leonés es el que va a verse reflejado una década más tarde cuando los papas consigan convertirse en el referente de esa cristiandad latina que envía a sus ejércitos hacia Tierra Santa. Pero sin duda, la fórmula más interesante de demostrar esa autoritas de los papas, del obispo de Roma, sobre la cristiandad latina, de ahora sí, ya no soy el obispo de una ciudad vinculada a un apóstol, San Pedro, pero que más allá de los límites de Roma no tiene mucho recorrido, que además tiene que tener siempre la salvaguarda de los emperadores porque si no, no terminan de creerle. Bien, el gran cambio que se va a producir a lo largo de este siglo XI es la imposición de la liturgia romana por toda esta cristiandad latina. Y aquí es muy interesante, Jano, porque cuando hablamos de esa imposición de la liturgia romana por toda la cristiandad latina, lo que va a suceder sobre todo es que todas las iglesias, a partir de ese siglo XI, en toda esa cristiandad latina, espacialmente, no a la hora de poner decoración, ornatos o demás, espacialmente todas funcionan igual. Y eso es lo que los historiadores del arte llamaron románico. Entonces, cuando a ti te explicaban el románico como un ejemplo de la vuelta al mundo romano, porque ponían arcos de medio punto y ese tipo de cosas, y después ya te hablaban si son pilares, son columnas, los pórticos con arquivoltas, y te contaban todo el repertorio, cual receta de cocina, no entendían realmente lo que ocurrió. Porque a la larga, en estas iglesias que llamamos románicas, hay una variedad notable de soluciones decorativas finales. Pero lo que es común a todas las iglesias románicas desde la mitad del siglo XI en adelante es la forma de organizar el espacio litúrgico. El espacio litúrgico. Entonces, si usted va a una iglesia románica y va a otra iglesia románica y con grandes diferencias, unas están cubiertas las naves por una bóveda de cañón, la otra por una sucesión de cúpulas, unas se levantan con pilares, las otras con columnas. En algunas vamos a encontrarnos ventanas más amplias, en otras más estrechas. Todo ese tipo de cosas, si tenemos la sensación de estar en algo que se parecen unas a otras, a pesar de la divergencia de los acabados, es porque todas van a seguir la forma de crear el espacio para adaptarse a la liturgia romana, a la liturgia de los papas. Y es un proceso que se va a extender de forma sistemática por toda la Europa occidental a lo largo del siglo XI, siendo los últimos en incorporarse, por ejemplo, los reinos de Castilla y León, ya en tiempos precisamente de Alfonso VI. De nuevo, podemos poner una serie de documentos sobre la mesa, pero si en lugar de poner una docena de documentos en donde se ratifica la adopción de la liturgia romana, que quizás no se adopta, o podemos ponernos, en este caso ya, miles de iglesias por toda la Europa occidental que funcionan espacialmente de la misma manera, ahí sí que nos queda claro que estos obispos de Roma ya comenzaban a convertirse en la cabeza más importante de esta cristiandad occidental. Interesante, porque ahora estamos hablando del siglo XI con la Reforma Gregoriana. Por tanto, han tenido que pasar casi 700 años desde que teníamos un obispo consolidado en Roma hasta que se convierte en la verdadera cabeza de la cristiandad occidental. Y esto es importante porque, como yo decía al principio, uno de los problemas que tenemos es que como podemos escribir la historia a posteriori, cuando sabemos que ese obispo de Roma ha sido exitoso, podemos tener la sensación de que fue exitoso siempre. Y no es el caso. Es a partir de este siglo XI cuando por fin tenemos en esa cristiandad occidental, en esa cristiandad latina, que su máximo representante ha logrado consolidar su papel como autoritas principal de ese ámbito cristiano. ¿Y qué va a suceder a partir de aquí? Pues lo que va a suceder es que tienen un problema. Sí son la cabeza religiosa de la cristiandad latina, pero va a estar políticamente
de forma casi continuada, supeditado a las autoridades políticas de su tiempo. En principio, bajo el mando de los emperadores, de los diferentes emperadores que vienen del territorio alemán, en las famosas guerras de investiduras, que se van a prolongar desde el siglo XI hasta bien entrado el siglo XII, pero incluso tiempo después van a quedar bajo la tutela de los reyes de Francia, durante el siglo XIV, en el famoso cautiverio de Aviñón, cuando los papas directamente dejaron de vivir en Roma y se fueron a vivir a un territorio papal, pero dentro del Reino de Francia, que era la ciudad de Aviñón. Aquí lo que tenemos son unos papas que continuamente buscan su independencia política, apelando a su autoridad religiosa, y enfrente tienen una serie de monarcas, el emperador de Alemania o el rey de Francia, que les recuerdan que autoridad religiosa, toda la que quieras, pero autonomía política no. Tienen que quedar supeditados a estos otros monarcas de la época. Pues bien, todo esto va a concluir a finales del siglo XIV, cuando los papas regresan a Roma, se va a producir el famoso cisma de Occidente. En un momento dado hay un papa que reside en Roma, un papa que reside en Aviñón, tratan de resolverlo, hay una reunión en Milán, un concilio en Milán para resolverlo, se elige un nuevo papa y durante unos años hubo 3 papas, bien, hasta que al final logran resolver todo el entuerto y la mayor parte de la cristiandad occidental termina por aceptar un solo papa, que será Martín V. Ya estamos a comienzos del siglo XV. Lo interesante, en cualquier caso, es que cuando se logró poner fin a ese cisma de Occidente en el que llegaba a haber hasta 3 papas, lo que va a suceder es que estos papas, que habían logrado establecer esa autoridad máxima religiosa, van a quedar supeditados a los concilios. Entonces, claro, esto a Jano dirá, uy, esto empieza a inquietarme porque estamos ante un proceso en el que de partida teníamos un señor que tenía toda la autoridad y se la están quitando. Y se están quitando una especie de parlamento religioso que es el concilio. Esto se llamó el conciliarismo, bien, que va a inquietar a los papas de Roma, ya de nuevo instalados en Roma durante la primera mitad del siglo XV. Entonces estamos hablando de Martín V, estamos hablando de Eugenio IV, hasta Nicolás V, que es el que puso fin. Y Nicolás V puso fin a ese proceso estableciendo que los concilios no podían estar por encima de la autoridad de los papas, que los concilios no podían imponer ningún principio dogmático que estuviera en contra de lo que defendiera el papa del momento. Entonces, se pone fin a ese conciliarismo. En gran medida, esa pelea entre el concilio y los papas será una de las razones que explique por qué cuando se ponga en marcha la reforma de Lutero sea tan reticente la Iglesia Católica a convocar un concilio universal, por si acaso volvían a caer en el problema de este conciliarismo, de este grupo de obispos y arzobispos que consideraban que como grupo tenían que estar por encima del papel del sumo pontífice. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Y aquí es interesantísimo, estamos a mediados del siglo XV, estamos con el Papa Nicolás V y probablemente a partir de él comienza a desarrollarse, como decíamos al principio de este programa, esa teoría política del absolutismo. Esa obsesión que van a tener los papas de tener el control total en el ámbito religioso, pero también en el político del territorio que ocupan. Y de nuevo, es algo que se nos suele escapar porque por lo general esperamos que esos principios de absolutismo se lleven a cabo un siglo más tarde, con Bodino hablando, reflexionando sobre ese absolutismo como la forma más eficiente de dirigir un país, sobre todo cuando ya se han puesto en marcha esos estados modernos del siglo XVI, donde la complejidad administrativa cada vez es mayor, y Bodino consideraba que solo una cabeza fuerte arriba podía dirigir todo el conjunto. Pues bien, esa búsqueda del poder absoluto es algo que se va a establecer en Roma con los papas,
desde mediados del siglo XV, y sobre todo con un papa tan particular como Nicolás V. Nicolás V incluso diseñó una capilla dentro del Vaticano, la capilla nicolaína, que es menos conocida y más pequeñita que la capilla Sistina, pero que está allí, donde pone todo un programa iconográfico que le pintó Fra Angelico, en el que recuerda la necesidad de ese poder total en manos de los papas frente a las veleidades de otros príncipes, comenzando por los emperadores. Insisto, es interesantísimo, porque cuando entramos en estos ensayos que hacen esa reflexión sobre el absolutismo, se nos escapa el hecho de que el origen estaría aquí, en esta Roma de mediados del XV. Y no queremos verlo en esta Roma de mediados del XV porque en principio Nicolás V es uno de los grandes adalides del Renacimiento humanista, porque reconstruye la Biblioteca del Vaticano, o incluso hay quien dice crea la Biblioteca del Vaticano como ejemplo de un hombre que se acerca a los saberes, que rechaza la oscuridad de la Edad Media y demás, lo cual es todo rematadamente falso. Los papas han tenido biblioteca en el Vaticano desde el siglo IV, una biblioteca que ha ido y ha venido perdiendo cada vez que arrasaban Roma, por ejemplo, ya fueran germanos, ya fueran musulmanes, perdían libros, cuando se desplazan a Aviñón pierden libros, cuando vuelven a Aviñón pierden libros, y lo que Nicolás V hizo fue tratar de hacerla crecer de nuevo, o sea, la biblioteca ganaba y perdía volúmenes dependiendo de las vicisitudes del papado, pero en cualquier caso es un personaje que no hace nada diferente a todos sus antecesores que se esforzaron por tener la biblioteca religiosa más grande de la cristiandad. Bien, pero además es un hombre que va a comenzar a pelear, y a partir de él todos sus sucesores, por lograr no solo esa autoritas máxima que tenía en el ámbito religioso, sino también un poder absoluto, al menos en sus dominios de Roma, y hasta donde le dejen llegar. Bien, entonces ahí vamos a tener una sucesión de papas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Sisto IV, que es el que sí va a encargar la construcción de la Capilla Sistina, no con la decoración que conocemos hoy, que es posterior, la que pintó Miguel Ángel, sino la previa. Hoy vamos a tener, como mencionaba antes, a Alejandro VI, el Papa Borgia, o a Julio II, que era sobrino de Sisto IV, papas que se van a esforzar por, manteniendo siempre su posición de predominio en cuanto a la teología, la búsqueda de una autoridad política independiente e incluso con unos territorios cuanto más amplios mejor. Y aquí apelo al programa que hicimos de pedazos de historia sobre la Ciudad del Vaticano, como son Alejandro VI y Julio II, los que se lanzan en ese empeño por conquistar la península italiana y convertirla en un reino dependiente de ellos. Y un reino dependiente de ellos, donde el Papa habría de ejercer su poder de una forma absoluta. En ningún caso un Alejandro VI Borgia o un Julio II de la Rovere, o incluso cuando muera Julio II y le sucedan, después del breve pontificado de Adriano VI, León X o Clemente VII, los papas Medici, todos ellos tienen muy claro que lo que están buscando es dominar un territorio, ser la cabeza de ese territorio y ser la cabeza absoluta de ese territorio, sin la mediación de concejos municipales ni cualquier otro tipo de institución, como sí existían en la mayor parte de los reinos de Europa Occidental, que pudieran mediatizar el poder de esos papas. Claro, en esa búsqueda de ese poder, de ese dominio absoluto, pues se van a encontrar con los mismos enemigos que habían tenido durante la Edad Media. Los reyes de Francia, que en el siglo XVI pertenecen a la dinastía de los Valois, o el emperador, que en el siglo XVI está dentro de la Casa de Habsburgo, con Carlos V, o cuando muera Carlos V, con su hijo, solo rey de España, Felipe II. Entonces hay esos roces, unos roces que, por ejemplo, desembocan en ese triste acontecimiento al que también hemos dedicado ya un pedazo de historia, que fue el saqueo de Roma de 1527. Pero incluso con acontecimientos tan brutales como el saqueo de Roma, los papas no cejaron en su empeño de lograr un dominio territorial sobre el que ejercer esa monarquía absoluta. Claro, todo esto se va a ver envuelto con el inconveniente de que, al tiempo que no logran cuajar esa monarquía absoluta, pierden la primacía teológica con la reforma protestante lanzada por Lutero. ¿Qué hacen contra esa reforma protestante? Poner en marcha el Concilio de Trento, que, como decía antes, tardaron en ponerlo en marcha por esa desconfianza hacia los concilios. No vaya a ser que, buscando una solución contra la reforma, generemos un problema de estos conciliarismos, como los que habían sucedido en el comienzo del siglo XV. Con todo, cuando termina el Concilio de Trento, al menos en la parte católica, la autoridad papal ya se vuelve incuestionable, y es algo que no va a perder desde el punto de vista religioso hasta nuestro mundo contemporáneo, e incluso
va a haber una serie de conatos de lanzarse al campo de batalla, pero literalmente, mandar a las tropas al campo de batalla. Primero, moviendo las pitas de algunos monarcas, son las guerras de religión en Francia, bien. Después, en la Guerra de los 30 años, 1618-1648, una de las guerras más brutales que se han vivido en la historia de Europa, puesto que arrasó por completo a Alemania dentro de esas peleas religiosas. ¿Cuál fue la solución de esas guerras religiosas en 1648 con la Paz de Westfalia? Pues en principio se da libertad de culto. De modo que los papas tienen que aceptar que a la cabeza de la cristiandad latina ya solo se quedan con la parte católica y todos los reformados, todos los protestantes quedan fuera. Pero además, los papas van a entrar en un nuevo proceso de pérdida de autoridad, porque ellos siguen tratando de consolidar su posición como monarcas absolutos de sus territorios, de sus estados vaticanos, y en ese camino pareciera que van teniendo éxito a lo largo del siglo XVII, no ha de sorprendernos, porque es un proceso de establecimiento de absolutismos en el resto de Europa occidental, en España, en Portugal, en Francia, no así en Inglaterra, donde los intentos desembocan en un par de revoluciones bastante violentas que evitaron el absolutismo en Inglaterra. Entonces, en esas dinámicas de establecimiento del absolutismo, los papas pueden hacer eso en sus territorios, pero al mismo tiempo, si ya han perdido la parte protestante desde el punto de vista teológico, ahora se les cuestiona la parte también teológica en el ámbito católico. Entonces entramos en todos estos debates de laicismo, que sobre todo se van a desarrollar durante el siglo XVIII y en especial en la segunda mitad del XVIII, vinculados a los ilustrados, a esos ilustrados que se caracterizaron por ser terriblemente anticlericales y sobre todo del clérigo católico. Aquí de nuevo apelo a otro de los programas que ya hemos hecho en Pedazos de Historia, aquel dedicado a las sombras de las luces, las sombras de la Ilustración, ese movimiento que todos nos han enseñado como algo progresista, transformador, que vino a mejorar notablemente la sociedad humana y que no es tal cual nos lo suelen pintar. Tiene bastantes más oscuridades de las que solemos conocer. Pues bien, es en ese proceso en el que se cuestiona la figura de los papas ya desde el punto de vista religioso en el ámbito católico, porque en muchas ocasiones lo que van a tener que hacer los papas es ceder parte de su autoridad religiosa a nivel nacional. O sea, volvemos a aquello que contábamos al principio de las iglesias nacionales de los visigodos y los francos y demás. Esto va a volver a ocurrir a lo largo del siglo XVIII, cuando los diferentes monarcas reclamen cada vez más privilegios a la cabeza de sus correspondientes iglesias católicas. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de francés, volveremos a ese mundo del galicanismo. Y el mejor exponente de ese galicanismo se va a producir tras la Revolución Francesa, de la que hemos hablado aquí en nuestro libro. Bien, una Revolución Francesa en la que se estableció aquel famoso Código Civil del clero francés, en el que se recordaba que los sacerdotes católicos podían ejercer siempre y cuando antes se reconocieran franceses y solo después sacerdotes católicos. Es decir, ya no podían presentarse ante el mundo como súbditos del Papa por depender teológicamente del obispo de Roma. Podía ser que en algún momento una cuestión de dogma, de fe, hubiera que apelar a la figura del Papa, pero por lo general había que cada vez más disminuir esa influencia que los papas podían tener sobre la Iglesia Católica, en este caso en Francia. Un proceso de laicismo que se va a vivir en el resto de la Europa católica. Y llegamos así al siglo XIX. Llegamos a un siglo XIX donde la Iglesia ha ido perdiendo todas sus expectativas de poder. Esa Iglesia que a mediados del siglo XV tenía el monopolio exclusivo del ámbito cristiano en la Europa occidental y que aspiraba además a consolidar su posición política mediante el establecimiento de una monarquía absoluta, pues según fue avanzándose en esa edad moderna, perdieron primero el monopolio religioso, los protestantes, incluso perdieron más tarde el monopolio en el mismo ámbito católico con todos estos procesos de laicización o de iglesias nacionales que se desarrolla a finales del XVIII y durante comienzos del XIX, sin además poder consolidar su presencia como monarquía absoluta en sus territorios, porque a su vez, como explicamos en el pedazo de historias dedicado a la Ciudad del Vaticano, fueron perdiendo territorios, hasta el momento en que llegan a ser completamente copados en la famosa prisión del Vaticano, bien en los tiempos de Pío IX, cuando
derrotado Napoleón III, el último protector de la independencia de los papas en Italia, el papa pierde todos sus dominios en el centro de Italia y se queda reducido a ese ámbito de la Ciudad del Vaticano. Llegados aquí, podríamos pensar que todo pintaba mal para que el papa pudiera recuperar la autoridad que hoy volvemos a ver que dispone. Se celebró entonces, cuando van a ser copados en la Ciudad del Vaticano, se celebró entonces el Concilio Vaticano I. Y en las constituciones de ese Concilio Vaticano I es cuando se expuso el principio de la ex cátedra, en el cual, en determinadas condiciones, en las cuales se incluye hasta dónde debe estar sentado el Papa en su cátedra en San Pedro el Vaticano, los principios de fe que el Papa expone son dogmas de fe. Esto es interesantísimo porque es algo que los papas habían ido propiciando desde siglos atrás, pero ahora quedó claramente reflejado negro sobre blanco en las constituciones del Concilio Vaticano I. El Papa podía emitir principios dogmáticos inapelables. Y es muy curioso, y aquí seguro que Jano estará de acuerdo conmigo, porque dentro de todo ese proceso de laicización que estábamos viendo en el siglo XVIII, principios del XIX, lo que los papas acudieron es, bueno, ustedes tienen un debate laico, ustedes tienen un debate contrario a los principios religiosos, pues nosotros no vamos a entrar en su debate laico, nosotros vamos a reforzar nuestros principios religiosos, que es un tema que cuando surgen las elecciones de los siguientes papas, como se está ocurriendo ahora con León XIV, pues llegan aquí, no, pues ahora es el momento de hacer cambios. Perdón, a ver si habéis entendido la idea. La idea está en que no hacemos cambios, porque estamos convencidos de que la fe que defendemos es válida. Y en ese sentido ha sido muy interesante los primeros sermones de León XIV, el propio lema que ha adquirido para su pontificado, de que hemos de seguir las enseñanzas de Jesús. Punto. Ya está. O sea, usted quiere buscar respuestas a sus problemas morales, respuestas a la forma de organizar su vida, respuestas a cómo resolver los conflictos con los demás. Acuda a las prédicas de Jesús, esas que quedaron reflejadas en los evangelios hace 2000 años. Punto. O sea, aquí no estamos para hacer unos cambios radicales y entonces abrirnos a movimientos, qué sé yo, woke, ese tipo de cosas. Esto es la Iglesia Católica. Y desde 1870 el mensaje es claro y manifiesto. Los papas tienen la posibilidad de establecer principios dogmáticos. Por supuesto, León XIV podría decidir mañana que las mujeres pueden ser sacerdotes en la Iglesia Católica y habría que aceptarlo si lo promulga ex cátedra. Pero no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque una de las características de los papas es: sé que puedo mantenerme en mi posición siempre y cuando sea absolutamente respetuoso con los principios que han animado esta institución desde hace ya 2000 años. Claro, ese giro que se va a hacer tras el Concilio Vaticano I, que se va a poder consolidar con los acuerdos de Letrán de 1929, cuando ya se le concede territorialmente al Papa con la autoridad absoluta la Ciudad del Vaticano, los acuerdos que firma con Mussolini. Bien, pues cuando tenemos el principio de la ex cátedra más, ahora sí somos monarcas absolutos, lo que hemos de entender es que tenemos a un dirigente político religioso que nos lleva hasta el mundo contemporáneo con León XIV, donde un colegio mínimo de electores reunidos en el cónclave, donde tenemos a los cardenales, en una institución que puede reunir a más de 1.000 millones de fieles, solo 200 de cardenales eligen al líder supremo de esa institución. Pues estos cardenales eligen, y por lo general entre ellos, desde hace mucho tiempo, al que va a ser su siguiente monarca, le dan todos los poderes, absolutamente todos, es un monarca absoluto, bien, pero que tiene esa singularidad de, uno, por lo general suelen ser gente de cierta edad. No vamos a encontrarnos en nuestro mundo contemporáneo papas jóvenes. Van a estar todos de los 60 para arriba, de los 70 para arriba o de los 80 para arriba. Bien. Dos, a pesar de tener toda la autoridad, porque ya nadie le puede cuestionar, es alguien que tiene que entender en qué principios morales se han basado para su elección. Y dado que es una persona mayor, tampoco está por arriesgarse a hacer grandes transformaciones. Y tres, que es la jugada más interesante. Curiosamente, tras ese Concilio Vaticano I, aquellos papas que habían ido perdiendo su autoritas en el mundo religioso porque estaban los protestantes, porque estaban las iglesias nacionales,
lograron ir generando una nueva imagen a nivel internacional como un árbitro último, alguien a quien sí puedes apelar, alguien a quien sí puedes escuchar, incluso fuera del ámbito católico. Lo hemos visto en los funerales del Papa Francisco, a donde acudieron representantes diplomáticos del mundo católico y de los países protestantes y del mundo islámico, porque lograron, curiosamente, en esa separación de Estado e Iglesia que se había provocado en el siglo XVIII, no son los papas los que pierden, porque lo que ganaron fue una autonomía que habían dejado de disfrutar en el momento que la Iglesia se mezcló con el Estado. Siendo, por tanto, un jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, insisto, monarca absoluto, sin embargo, cuenta con un prestigio, ya no solamente una autoridad, sino un prestigio a nivel internacional que ha ido aumentando con el paso de los años. Entonces, claro, más allá de las polémicas en el antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial con Pío XII y Pío XII, polémicas que a pesar de todo los papas supieron resolver. Los papas que han venido enseguida, a continuación, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, todos ellos han logrado reforzar esa imagen de proyección internacional como un posible mediador, un árbitro al que apelar. Y hay algunas acciones muy curiosas. Pensemos, por ejemplo, lo mucho que se involucró el Papa Francisco en la guerra civil de Siria, un país mayoritariamente musulmán, aunque hay comunidades cristianas importantes, pero quiso hacer escuchar su voz. O la posición un poco menos clara que mantuvo en el conflicto entre Ucrania y Rusia, algo que pareciera que León XIV ha querido expresar de forma más rotunda. Y se le escucha. Es decir, es alguien a quien, cuando emite estas manifestaciones públicas, se le escucha. Con lo cual es muy curioso. Es cierto que perdieron el monopolio de la Iglesia de la cristiandad latina, pero son la cabeza de la Iglesia católica, más allá de lo que pueda existir a nivel nacional en cada uno de los países. Es cierto que los territorios que llegan a controlar son mucho más pequeños en la actualidad en la Ciudad del Vaticano, pero tiene una independencia absoluta la Ciudad del Vaticano donde ejerce esa monarquía absoluta. Y sobre todo, su repercusión a nivel internacional es mucho mayor. De modo que aquel sueño que podía haber tenido un Gregorio VII en el siglo XI buscando un papado que se convirtiera en un referente a nivel mundial, lo han logrado. Y quizás la elección de León XIV, la reciente elección de León XIV, nos ha dejado un par de imágenes realmente interesantes. El primero, que la elección de León XIV ha sido seguido por la prensa internacional de los países más singulares y con todo tipo de quinielas y sobre todo tipo de juegos y acertijos a posteriori tratando de entender a qué responde el nuevo Papa. Pues esencialmente responde a que es un cardenal de la Iglesia Católica y por tanto tiene unos principios bastante bien establecidos. No tenemos por qué esperar cambios radicales. Lo sorprendente sería que los hiciera, porque no es lo que los cardenales buscan cuando eligen a su Papa. Pero quiero quedarme con un detalle menor, anecdótico pudiera parecer, pero que sin embargo muestra bien esa importancia de los papas de Roma. Cuando el otro día se anunció que volvíamos a tener un papa en la Iglesia Católica, el famoso Habemus Papam, las campanas de todo el mundo, de todo el órbito católico, comenzaron a sonar. Yo en ese momento me encontraba en Antigua Guatemala y no habiendo visto en ese instante Twitter, entendí que algo había ocurrido porque empezaron a sonar las campanas de todas las iglesias católicas en Antigua Guatemala. Pero es algo que ocurrió por todo ese orbe católico. Es algo que ocurrió allá donde había una iglesia católica, aunque el país no sea católico. Y es un tipo de señal realmente interesante. Después de todo, hoy no vamos a encontrar ningún otro jefe de Estado que en el momento de ser nombrado, elegido o coronado, como en el caso de los papas, en el mundo entero haya una parte del patrimonio histórico que son las iglesias católicas donde comiencen a sonar las campanas. Pues bien, al final es cierto que, como decía hace un momento, los sueños de Gregorio VII se han asentado, el Papa se ha convertido en una figura de prestigio internacional, aunque posiblemente no respondiendo a la fórmula que Gregorio VII podía tener en su reforma en la cabeza. Pues hasta aquí, Jano, lo que quería contar sobre la figura de los papas, recordando a León XIV. Entonces, claro, que Francisco decidiera salir, el Papa Francisco decidiera salir vestido solo con el hábito blanco de los papas, sin todo el boato que rodea a los papas, y que León XIV sí lo haya querido hacer, para la propia institución pontificia es una anécdota.
Entonces todos queremos leer a detalle por qué lo ha hecho sí, por qué lo ha hecho no y demás. No ese es el objetivo. O sea, el objetivo que buscan los papas es mantener un prestigio a lo largo del tiempo, y a lo mejor Francisco en ese momento se quitó la muceta y que consideró que le daba algún punto, ahora se la han vuelto a poner, quizás te da otro punto, no va mucho más lejos, no trasciende más, pero la idea fundamental es que al final la cabeza de la Iglesia Católica es un monarca absoluto, elegido por un colegio mínimo de electores, con toda la potestad sobre los principios de dogma, y a los que, sin embargo, de una forma sorprendente, nos encontramos a miles de opinadores en redes sociales requiriéndole no sabemos qué, en base al desconocimiento que tienen de a quién se están dirigiendo. Sí, como García Albiol, el alcalde de Badalona, que dijo, a ver si este papa pues consigue que las mujeres entren en la iglesia, y dices, pero tú no te has enterado de nada, o sea, como si fuese un partido político en el cual pues esto Hay puede que suceder. respetar las cuotas y demás. Sí, Lo que no- sí, dices, García Albiol. Lo que no quita que si en la Iglesia Católica hay mujeres distinguidas, como ocurrió Juan Pablo II con Teresa de Calcuta, pues la daba voz. Por O sea supuesto. que Sí, sí. no están excluidas per se. O sea, No, sin duda, claro que no es así. De hecho, es lo que tú comentas. Mujeres muy conocidas dentro de la Iglesia Católica. Ahora bien, lo que se refería al Albiol era, pues venga, mitad hombres, mitad mujeres cardenales, y oye, a lo mejor pues como González Pons, que decía que quería una mujer papa, Muy bien, la mama, muy bien. sería, claro. Entonces sí, González Pons también ha entendido todo. Exacto, sí, pero bueno, es el reflejo de esto que nos estás contando, querido Alberto. Pero es muy curioso porque, como hemos visto en el programa de hoy, las vicisitudes sufridas por el papado han sido múltiples. Entonces hoy reclamamos que les demos una cuota femenina, como en la Revolución Francesa les reclamaban perder privilegios en la Iglesia Católica Francesa. O sea, el papado es algo que está sometido permanentemente a la crítica por parte de la sociedad, que no entiende cómo funciona, pero que a pesar de todo resiste. Sí, eso es increíble, ¿eh? Sí, Milenaria. y la verdad es que con las que ha pasado, que sigue, Sí. que sigue estando ahí, demuestra una capacidad notable para aguantar. Y pues hay muchos que dicen, es que está atravesando una situación crítica la Iglesia, que va. No, hombre, con lo que yo he contado el siglo X es un momento que tú dices, no desapareció en el siglo X, no va a desaparecer nunca. Por eso, y de nuevo, al lado de esto. Oye, pues buen repaso que hemos hecho de, bueno, los papas, la Iglesia, ¿Y el cómo mundo funciona? moderno. ¿Y cómo funciona? Y cómo funciona, Eso es. sin duda. Muy bien. Pues nada, querido Alberto, yo ya me despido y te animo a descansar. Se te nota que tienes jet lag, ¿eh? Sí, hombre, no es que tenga jet lag, pero ya digo, hay que estar aquí, en la trinchera de Big One. Y para estar aquí es importantísimo que ustedes nos apoyen haciéndose miembros de nuestro club de socios. Sin duda la mejor forma de poder seguir adelante con nuestra programación, y solo me queda emplazarles a una próxima edición de Pedazos de Historia.